Décima meditación sobre la adoración eucarística. Bienvenidos todos, queridos hermanos y hermanas. Hagamos oración. Gracias, Padre, porque en Cristo, el buen samaritano, sale siempre al encuentro del hombre caído. Tú no nos dejas solos en las lágrimas y en la noche, sino que nos recoges en el hogar de tus manos. Haz que por tu gracia vivamos también nosotros para los demás hermanos. Amén. Reflexionemos, pues, queridos hermanos, en el tema de la adoración eucarística, en el gran tema de la Sagrada Eucaristía de la vida espiritual, donde hemos meditado ya el primer capítulo titulado Misterio de Amor, segundo capítulo Asombro ante el amor, tercer capítulo Comunión personal de amor, cuarto capítulo Adoración del amor o Adoración de amor, quinto capítulo Eucaristía, santidad y evangelización, sexto capítulo la comunión espiritual que nos compete en este momento. Y un séptimo capítulo, pues, que es María, mujer eucarística. Vamos al sexto capítulo, la comunión espiritual. Resulta significativo siempre en la línea de subrayar la unidad de las tres dimensiones esenciales de la Eucaristía, recordémoslas. La Eucaristía es sacrificio, comunión y presencia. Entonces, comprobar no solo cómo la tradición espiritual cristiana ha avanzado desde la misa, la comunión, hacia la adoración al Santísimo reservado. Estos son los tres elementos: sacrificio, la Santa Misa; comunión es la comunión sacramental; y la presencia real, pues, a Jesucristo en el Santísimo Sacramento. También cómo se ha venido desarrollando un proceso interesante para potenciar una mayor y una mejor participación, por supuesto, en la celebración de la Santa Eucaristía, potenciar y mejorar la mayor participación en la comunión, primero en la Eucaristía, después en la comunión, que todos procuren comulgar en la Eucaristía, y desde una piedad, una religiosidad eucarística que va llenando toda la jornada del cristiano. También lo demuestra una práctica muy tradicional y muy extendida entre el pueblo fiel. ¿Cuál es esa tradición? Es que la Eucaristía se manifiesta como culminación de todos los demás sacramentos. Por eso le llamamos el Santísimo Sacramento, porque todos los sacramentos de la Iglesia deben confluir hacia el sacramento de la Eucaristía, en cuanto que la Eucaristía lleva a perfección la comunión con Dios Padre mediante la identificación con el Hijo unigénito por obra del Espíritu Santo, o sea, una comunión esencial con el Dios uno y trino. Un escritor de la tradición bizantina expresaba esta gran verdad con mucha agudeza de fe en la Eucaristía. Decía este escritor: con preferencia respecto a los otros sacramentos, el misterio de la comunión es tan perfecto que conduce a la cúspide de todos los bienes espirituales. En ella, en la Eucaristía, en la comunión, culmina
todo deseo humano, porque aquí llegamos a Dios y Dios se une total y plenamente a nosotros con una unión perfectísima, decía pues este escritor bizantino. Y precisamente por eso es conveniente cultivar en el ánimo del cristiano el deseo constante del sacramento eucarístico en sus tres dimensiones. En su dimensión como sacrificio para vivir la Eucaristía, en su dimensión de comunión para que lo comulguemos en la Eucaristía y en su misterio de presencia para que lo adoremos en el Santísimo Sacramento del altar. De aquí ha nacido la práctica de la comunión espiritual. Recordemos que estamos tratando el tema de la comunión espiritual. Es que no podemos desligar definitivamente la comunión sacramental con la comunión espiritual, porque muchos, no quiero ser exagerado, por supuesto que no, porque no conocemos las almas de los cristianos que comulgan, pero sí se mira en los frutos, por sus frutos los conoceréis. Que no hay un crecimiento espiritual en los cristianos que se note, sino que el crecimiento ha sido tan lento que no hay una conjunción de la comunión sacramental con la comunión espiritual. Si nosotros recibimos el sacramento de la Eucaristía físicamente en la misa, pero seguimos practicando, seguimos mundanizándonos, incluso dentro de la misma misa, no hay un verdadero encuentro con Dios como debería ser cuando uno comulga con Cristo en la Eucaristía. Entonces debemos de aprender a conjugar que lo que nosotros recibimos materialmente en la lengua se transforme inmediatamente en un encuentro espiritual con el Señor, un encuentro profundo a nivel del corazón y del alma, en un diálogo y en un coloquio de amor con Él, que muy poco se mira en los fieles que comulgamos, muy poco. Por eso de ahí que el crecimiento espiritual es muy pobre en los cristianos. Entonces, a través de la reflexión teológica de la comunión sacramental, ha nacido también la práctica de la comunión espiritual. Entendamos la comunión espiritual cuando no podemos comulgar físicamente, ¿verdad? Pero también tenemos que ligar la comunión física con la comunión espiritual. Dos elementos que tenemos que conjugar. Cuando no podemos ir a misa y no podemos comulgar espiritualmente con Jesús. Pero también cuando comulgamos físicamente el sacramento, también debemos unirnos espiritualmente en un coloquio de amor con Jesús que acaba de entrar en nuestra alma a través de su presencia real, la hostia consagrada. Sin embargo, pues hablando un poco de la comunión espiritual en el sentido que se debe hacer cuando no se puede comulgar en la misa, esta comunión espiritual se ha difundido de una manera feliz desde hace muchos siglos en la iglesia y ha sido muy recomendada por muchos santos maestros de la vida espiritual. Por ejemplo, una Santa Teresa de Jesús que escribía: cuando no comulgues y ni oyeras misa, puedes comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho. Porque es mucho lo que imprime el amor de este Señor con el que comulgamos espiritualmente, decía Santa Teresa. Quizá desde un punto de vista que podríamos calificar de excesivamente rigorista, racionalista, puede parecer que hay una enorme diferencia teológica, digámoslo así, y sustancial entre la comunión espiritual
y la comunión sacramental. Por supuesto que hay diferencias, pero sin caer pues en el error del rigorismo o del racionalismo o de los escrúpulos, falsos escrúpulos, diría yo, cuando nosotros queremos identificar pues los dos elementos o las dos diferencias que pueden existir, por supuesto, teológicamente, entre la comunión espiritual y la comunión sacramental. Por supuesto que doctrinalmente estamos claros que la comunión sacramental, recibir a Jesucristo físicamente, es la plenitud del sacramento, por supuesto. Pero sin ese encuentro espiritual que debemos de tener cuando comulgamos sacramentalmente, si no se da, pues caemos en ese error de la indiferencia o el familiarismo, diría yo. Estamos tan acostumbrados, eso quiere decir el familiarismo. Estamos tan acostumbrados que no nos da ni fu ni fa si comulgamos o no comulgamos. También los cristianos a veces ponen unos pretextos tan ingenuos para no comulgar. Es que no me he confesado, por eso no voy a comulgar. Y es gente buena que vos decís, si esta no cometió ningún pecado, ¿qué pecado puede tener? Mal pensamiento, eso no es nada. Para perderse un encuentro tan pleno y tan profundo que te produce la mayor riqueza espiritual de tu vida, dejarlo por un escrúpulo mínimo, un falso escrúpulo, es lamentable que nos perdamos también ese encuentro sacramental y espiritual por algunas concepciones, como dice el texto, ¿verdad? Racionalista, mucho razonamiento, mucho rigorismo, a veces nos exigimos mucho. No, es que no me he confesado. Ese es un rigorismo exagerado porque cuando uno tiene pecado venial, basta con pedirle al Señor que te perdone y Él te perdona. Con cualquier jaculatoria se te perdonan los pecados veniales. Pero bueno, sigamos un poco más adelante. Por una parte, la naturaleza de la comunión espiritual, que es una expresión del fuerte y sincero deseo de recibir sacramentalmente a Jesús, eso es la comunión espiritual, un profundo deseo, un deseo sincero de recibirlo sacramentalmente. Eso tenemos que unir ese deseo profundo de comulgar con el sacramento con el sacramento mismo. Tenemos que unir ese gran deseo con el mismo sacramento. Por lo tanto, nosotros podemos hacer extensiva a nosotros la próxima comunión que recibiremos y que hoy lo deseamos con ardor. Y también podemos renovar con una comunión espiritual también aquella última comunión que recibimos, que esa comunión nos impulsa nuevamente a tener un deseo profundo pues de la misma comunión sacramental a la que nosotros queremos acceder y que no podemos, y que por lo tanto para suplir el deseo hacemos una comunión espiritual. No sé si me hago entender. Entonces, en ese sentido, repitiendo la idea, es que la comunión espiritual debe unirnos de una manera profundamente estrecha con el mismo sacramento que es Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento. ¿De qué manera? Uniéndonos a la última comunión que recibimos, renovando esa comunión que recibimos o uniéndonos a la próxima comunión que iremos a recibir más adelante. Con cualquiera de los dos elementos nosotros podemos hacer un encuentro espiritual y una comunión espiritual con Jesucristo. Por lo tanto, eso nos une muy estrechamente al mismo sacramento. En este mismo sentido, fíjense ustedes, la misma prolongación sacramental
la última comunión o la próxima comunión que nosotros vayamos a recibir, esa prolongación sacramental de la presencia eucarística de Jesucristo le da un contenido actual a la comunión espiritual. O sea, que si vos deseas renovar la última comunión que hiciste, actualiza el sacramento en ti de una manera espiritual. También con el profundo deseo de unirte a Jesucristo en la próxima comunión sacramental, también haces actual esa comunión espiritual, deseando la comunión próxima que vas a recibir dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un mes, no sé cuándo. Nosotros podemos analizar la experiencia que tuvimos con la peste del COVID, que encerró a muchos en sus hogares, a muchos cristianos no pudimos ir a misa. Yo personalmente 1 año y medio no fui a misa, porque también al quedar infectado del COVID, pues a uno le da miedo salir. Entonces, hacer presente a Jesucristo con la última comunión que recibiste, o hacerlo presente espiritualmente en ti por la próxima comunión que vas a recibir, eso hace que la comunión, que el mismo sacramento se actualice. El contenido actual de la comunión espiritual se da con esas dos comuniones, o la última o la próxima. Por lo tanto, una unión no solamente con el pasado, sino que también se puede actualizar con el presente y con el futuro. ¿Por qué lo decimos esto? Porque cuando Jesús se hace presente en la Eucaristía, en la misma celebración eucarística, el tiempo se detiene. La eternidad de la divinidad de Jesucristo viene a vivir en nosotros. Y la presencia de Jesucristo en la Eucaristía es perenne. Él no se va nunca, siempre va a estar con nosotros. Yo voy a estar con ustedes, dice el Señor a sus discípulos, hasta el fin del mundo. Eso significa que Él siempre va a estar en el sacramento. Entonces, recuerden que por el deseo podemos recibir los sacramentos. Les voy a poner un ejemplo. Existen 3 formas de recibir el sacramento del bautismo. El bautismo sacramental, el bautismo de deseo o el bautismo de sangre. 3 formas de recibir el sacramento del bautismo. Pongamos un ejemplo, el deseo del bautismo. Dice la iglesia que si una persona deseando el bautismo no logra bautizarse y se muere, solamente por el deseo, esa persona ya ha recibido el sacramento del bautismo. Igualmente, una persona que desea bautizarse pero que es asesinada, el mismo derramamiento de su sangre es su propio bautismo. A eso le llamamos el bautismo de sangre. Y también pues el bautismo sacramental, que es el bautismo físico solemne que realizamos dentro de la iglesia, pues por supuesto. Entonces pasa igual con el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la presencia real de Jesucristo es permanente en los sacramentos de la iglesia. Entonces, si nosotros no lo podemos recibir sacramentalmente en la Eucaristía, lo podemos recibir espiritualmente en ese sentido amplio de su presencia, pasada o futura. Él siempre está presente en el sacramento. Por esa razón, nos unimos estrechamente al sacramento mismo cuando nosotros hacemos una comunión espiritual. No dejemos de ejercitarnos en la comunión espiritual. Incluso cuando nosotros comulgamos sacramentalmente, hagamos en ese mismo momento una comunión espiritual. ¿Por qué razón? Porque se trata de que hacer un encuentro espiritual con Cristo que lo acabas de recibir sacramentalmente es el mejor y el mayor fruto
que puedes realizar de una comunión sacramental. Porque si solo comulgamos y seguimos platicando con el vecino, ahí no hay una verdadera comunión espiritual, hay una comunión sacramental, pero que no produce ningún fruto en el alma, porque el alma no está bien dispuesta a recibir el sacramento. Lo que llamamos el efecto del sacramento ex opere operandi. Ex opere operandi significa que nosotros vamos a recibir los bienes del sacramento en la medida de la disposición del alma cuando recibimos a Jesucristo. Si nuestra alma está totalmente desconectada con Cristo, no recibimos ningún efecto espiritual de la comunión sacramental. Entonces es importante estar alerta de no perder de vista que la comunión espiritual tiene que ir ligada con la comunión sacramental. Sin pretender agotar los argumentos, lo espiritual es también muy real. Entonces, si comulgamos espiritualmente, estamos comulgando realmente, porque acuérdense que la adoración a Dios, decía Jesucristo, se tiene que hacer en espíritu y en verdad. Fundamental para toda la teología espiritual es la comunión espiritual, porque lo espiritual es real. Nosotros decimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dios ha creado lo invisible y lo invisible es real. Y la comunión espiritual es verdaderamente sacramento real. Lo dice la teología espiritual. En la medida que nosotros, si no queremos vaciar de contenido teológico la misma comunión sacramental y la actitud moral que debemos de tener en el momento de la comunión. La actitud moral me refiero a los propósitos de vida espiritual que debemos de tener cuando nosotros comulgamos con el Señor. Señor, yo quiero cambiar. Dame tu cuerpo para fortalecer mi alma y así ir dejando el pecado, porque uno de los frutos de la comunión sacramental y espiritual es la fortaleza del alma, es el alimento del alma para que sea más fuerte contra el pecado y contra la tentación. Entonces, el acto de la comunión espiritual es un verdadero acto de comunión con la persona de Jesucristo, con el mismo Jesucristo. No hay otro. En la comunión espiritual es Cristo con el que estamos comulgando. Es una comunión con este Cristo que se hace presente y que se ofrece por nosotros en el sacrificio eucarístico. Y con el que comulgamos sacramentalmente en la comunión eucarística y que no debe de pasar de lo superficial, sino que tiene que transformar desde lo espiritual de una manera real su presencia en nuestro corazón. Porque si nosotros nos referimos a la parte material del pan eucarístico, el pan eucarístico lo que hace es irse al estómago, mientras que la presencia real de Jesucristo, cuando nosotros recibimos el pan, es una presencia en nuestra alma, en nuestro corazón, no propiamente en nuestro estómago, sino en nuestra alma y en nuestro corazón. Entonces, incluso aprender a comulgar sacramentalmente, dando el paso necesario hacia ese encuentro espiritual con Jesucristo en el momento que nosotros recibimos el sacramento de su cuerpo y de su sangre. No lo olvidemos, importantísimo, por lo tanto, la comunión espiritual, porque es con el mismo Cristo con el que nos encontramos en la comunión espiritual. Y Cristo es uno y único, no hay otro.
que recibamos espiritualmente o sacramentalmente, sino que es Él que está presente y que se ofrece por nosotros en la Eucaristía. Así de sencillo, así de simple. No desligar, por lo tanto, la comunión eucarística con la comunión espiritual. Y en caso de necesidad que no podamos comulgar sacramentalmente, comulgar espiritualmente, uniéndonos a nuestra última comunión o a nuestra próxima nuestra próxima comunión, porque es el mismo Cristo que está presente en el pasado, en el presente y en el futuro. Por lo tanto, es realmente un encuentro verdadero espiritual con la persona de Jesucristo, en la comunión espiritual. No tengan temor, comulguen espiritualmente. La comunión sacramental, la iglesia ha dado permiso comulgar, si se puede, 2 veces al día, pero la comunión sacramental la podemos hacer a cada ratito en nuestra vida, en nuestro día, en nuestras labores cotidianas. Podemos comulgar cada momento con Jesús sacramentado, con el deseo de estar con Él. Y es el mismo Cristo que se hace presente en la comunión espiritual y en la comunión sacramental. Bien, queridos hermanos, continuemos. El último tema de la Sagrada Eucaristía y la vida espiritual. El último tema es María, la Santísima Virgen María, mujer eucarística. El contenido de este sacramento en este tema de María, mujer eucarística, también nos va a ayudar a entender la relación de lo espiritual y lo sacramental. El mejor modelo es María, porque María concibió en primer lugar a Jesucristo en la Anunciación, lo concibió primero en su mente y en su corazón. Y después que lo entendió, lo concibió en su vientre. Por lo tanto, no podemos perder de vista entonces este contenido de la comunión espiritual con la comunión sacramental. El elemento espiritual y el elemento sacramental se da en plenitud en la Santísima Virgen María, junto con otros aspectos característicos de la profundidad y de la universalidad que tiene el misterio eucarístico. Recuérdense que el misterio eucarístico es la renovación del sacrificio de Jesucristo en la cruz, y el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección tiene una virtud infinita. ¿Qué significa que es infinita? Que abarca lo pasado, lo presente y lo futuro. Esa es la mayor de las riquezas y la mayor de la grandeza de la redención de Cristo, que la redención de Cristo en María fue incluso anticipada. La Santísima Virgen María fue redimida anticipadamente en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo, dice el Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba un alma preparada, totalmente pura y limpia y llena de la gracia de Dios, como le dijo el ángel, alégrate, llena de gracia, llena de la gracia de Dios para poder ser el tabernáculo, el primer tabernáculo de la divinidad. De ahí entonces profundizar en la universalidad del misterio eucarístico. La Eucaristía es un misterio por esa razón, no solamente porque qué bonito que Jesús se hace presente y lo recibimos, lo comulgamos, lo adoramos, no solamente eso, sino que hay que profundizar las características y la profundidad que tiene el misterio de la Eucaristía. Porque el misterio de la Eucaristía es el mismo misterio de Cristo, y Cristo es un misterio profundo porque es Dios, y el misterio de Dios nunca lo vamos a poder abarcar con nuestra mente chiquita, nunca lo vamos a poder comprender
con nuestra mente limitada, sino que el concilio también, y el Papa San Juan Pablo II en su encíclica, que ya decíamos anteriormente, Eclesia de Eucaristía, al final él toca ese tema, María, mujer eucarística. ¿Por qué razón? Porque él quiere que nosotros entendamos la profundidad y la universalidad que tiene el misterio eucarístico. Por eso dice el Vaticano II también que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Fíjense que al final de los tiempos, la unidad de todos los cristianos en una sola fe, el gran trabajo ecuménico que hace la iglesia tiene que ser Jesucristo Eucaristía, porque es el culmen de la adoración del mundo entero para con Jesucristo. Así de sencillo es, porque el misterio es tan grande que nunca vamos a terminar de entenderlo. No perdamos de vista pues esa perspectiva profunda y universal del misterio eucarístico que la Santísima Virgen María, como modelo para la iglesia, ella misma nos lo quiere revelar con lo poco, fíjense ustedes, con lo poco que dice la Sagrada Escritura. Ahí está revelado el misterio de esa profunda perspectiva que tuvo esa relación de María con su Hijo Jesucristo, una relación espiritual y sacramental. Avanzada pues su encíclica, el Papa San Juan Pablo II aborda el tema de la figura de la Santísima Virgen María en relación con la Sagrada Eucaristía. Y lo hace desde una perspectiva que podemos llamar globalizante y unificadora. Desde lo hondo del misterio de la Madre de Dios, desde su actitud espiritual más profunda, su actitud fundante de toda su misión especialísima en la historia de la salvación. ¿Cuál es la misión especialísima y profunda que es fundante en esta actitud espiritual de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación? Es esa asociación. Me gusta una palabra que dice el Concilio Vaticano II, dice que María se asoció, se hizo la socia de Jesucristo en la obra redentora. Es como la socia, como la aliada. Y es un misterio, incluso esa asociación que tiene la Santísima Virgen María como Madre de Dios, con su gran actitud espiritual, actitud profunda, de la cual nace su misión especialísima en la historia de la salvación. ¿Cuál es esa misión de la Virgen María? En primer lugar, su maternidad divina, por supuesto, dice el Papa, ¿no? Ella es Madre de Dios, porque en ella se da la unión hipostática de la divinidad con la humanidad. Dios que se hace humano para divinizar al ser humano. Dios siendo Dios, ¿verdad? Sin renunciar a su divinidad, se humaniza para divinizar a los hombres. Y ese puente, ese canal, fue la Santísima Virgen María. Y esa es una de las y es la principal función pues de la Santísima Virgen María en la historia de la salvación. Ella colaboró con Dios en el plan redentor que tenía desde la creación del mundo para salvar a los hombres. Más allá, fíjense ustedes, más allá de la participación de la Santísima Virgen María en el banquete eucarístico, María no tuvo, no sé si estuvo en la última cena, pienso que sí estuvo, pues, pero no sé si ella recibió el pan cuando se lo dio Jesús a sus discípulos, cuando dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. No lo dice ni la Sagrada Escritura ni la teología lo dice. Pero sin embargo, les repito, más allá de su participación en el banquete eucarístico, la relación de la Santísima Virgen María con la Eucaristía se puede delinear indirectamente
a partir de su actitud interior. ¿Cuál era la actitud interior de la Virgen María? Su profunda fe en su Hijo Jesucristo. Ella no tuvo duda nunca del plan redentor de su Hijo Jesucristo. Es tan así que ella lo siguió en el camino de la cruz, y lo relata el evangelista San Juan con elegancia cuando dice: junto a la cruz de Jesús estaba María, estaba de pie su madre. Junto a la cruz estaba de pie su madre. La expresión de pie significa que era una mujer elegantísima en cuanto a su fe inquebrantable. La fe de la Virgen María no se quebró nunca. En la cruz ella pudo llorar si ustedes quieren, pero ella nunca tuvo duda del plan redentor que estaba realizando su Hijo Jesucristo al morir en la cruz. Por esa razón, María es mujer eucarística con toda su vida. Y la Iglesia, tomándola a ella, a María, como modelo, la Iglesia ha de imitarla también en su relación con este santísimo misterio de su presencia real en el sacramento de la Eucaristía. En cierto sentido, fíjense ustedes que la Santísima Virgen María ha practicado su fe eucarística antes incluso de que la Eucaristía fuera instituida, por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para la encarnación del Verbo de Dios. Con solo ese hecho, ella se hace mujer eucarística. Por su parte, la Eucaristía, mientras remite a la pasión y a la resurrección de Jesucristo, recordemos que la Eucaristía es la actualización del misterio de la pasión, muerte de Jesucristo y su resurrección, está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. Porque nosotros decimos, si la pasión y la resurrección de Jesucristo es la obra redentora, tenemos que ligarlo, por lo tanto, a la encarnación. La misma encarnación del Hijo de Dios es un acto redentor. Y María participa como madre en la encarnación. Por lo tanto, la Eucaristía está al mismo tiempo en continuidad con la encarnación. La Santísima Virgen María concibió en la anunciación al Hijo Divino, incluso en la realidad física de su cuerpo y de su sangre. Y cuando ella lo concibe en la anunciación, anticipa en sí misma lo que en cierta medida se realiza sacramentalmente en todos los creyentes que recibimos en las especies del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ahí hay una ligación profunda entonces con la misma maternidad divina de la Santísima Virgen María y su maternidad espiritual con nosotros. Ella nos dio de su vientre el cuerpo y la sangre de su Hijo Jesucristo. De su cuerpo, de su vientre, nace el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y cuando nosotros lo comulgamos, entra sacramentalmente en todos nosotros los creyentes la especie del pan y el vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, hay pues una analogía profunda entre el fiat pronunciado por María en la anunciación a las palabras del ángel: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El fiat, el sí de María, tiene por lo tanto una profunda analogía con el amén que cada uno de nosotros pronunciamos cuando recibimos el cuerpo de Cristo. Cuando nos dice el sacerdote, el cuerpo de Cristo, nosotros decimos amén. Como quien dice la Santísima Virgen María, dice fiat, hágase en mí, así sea. El amén de nosotros es el mismo amén de la Santísima Virgen María. Por esa razón es importante la ligación que hay entonces
entre la maternidad divina de la Santísima Virgen María. María, por su maternidad, es mujer eucarística y nosotros somos fieles eucarísticos, porque a imitación de María, ella nos da de su vientre el cuerpo y la sangre de su hijo y nosotros la recibimos en la, en la, a ver cómo dice aquí en la palabra, en las especies del pan y el vino. Nosotros recibimos al mismo Cristo, al mismo Hijo de Dios encarnado y vivo en medio de nosotros, presente por el sacramento eucarístico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.